Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase. Eh, bueno, nosotros estamos trabajando en electrostática, ¿no? Electrostática se supone que habla de las cargas en reposo, ¿no? Las cargas que no tienen movimiento todavía. Eh, en la primera guía de la primera unidad hablamos sobre la fuerza eléctrica y establecimos, ¿cierto?, una ley que manejaba esta información, que era la ley de Coulomb, no sé si se acuerdan, que tenía que ver cómo las cargas interaccionaban, dos cargas que estaban a una cierta distancia, ¿cierto? Y en el fondo lo que hacíamos era calcular esa fuerza, ¿ya? Lo calculamos entre dos cargas y entre tres cargas. ¿Mm? Eso fue lo que hicimos en la primera, trabajamos un poco ese tema. Bueno, obviamente hay una serie de conceptos anteriores que son como básicos, como por ejemplo lo que era la electrización, el frotamiento, el contacto, la inducción, ¿cierto? La polarización, eh, esos conceptos que estuvimos trabajando un poquito antes, y después empezamos por la ley de Coulomb. ¿Ya? Como ustedes saben, la fuerza eléctrica es una fuerza que actúa a distancia. ¿Ya? O sea, no es una fuerza de contacto, es una fuerza que actúa a distancia, que tiene como características similares a la fuerza eléctrica, a la fuerza magnética y a la fuerza gravitacional. ¿Ya? Entonces, para explicar la existencia o justificar la existencia de esta fuerza eléctrica, eh, se crea un concepto que es el concepto de campo eléctrico. ¿Ya? Este concepto de campo eléctrico es el que vamos a ver hoy día. Bueno, esta es la unidad que estamos viendo, que es la unidad 101, fuerza eléctrica, carga eléctrica, y son los objetivos que obviamente nosotros hemos estado trabajando, que son los mismos que aparecen en la guía. ¿Ya? Bueno, hoy día nos reúne el concepto de campo eléctrico. Tal como dije recién, el concepto de campo nace por la necesidad de justificar las fuerzas que actúan a distancia, como la fuerza eléctrica, gravitacional y la fuerza magnética. Entonces, ¿qué es lo que es el campo eléctrico? Es una zona o una región del espacio, ¿ya?, donde actúan fuerzas de carácter eléctrico. Es un espacio, un lugar, ¿cierto?, donde si pasa una carga por ahí, una carga de prueba, va a ser sometido, ¿cierto?, a la acción de una fuerza eléctrica. El campo eléctrico se designa con una letra, la letra E, mayúscula, y es una magnitud de tipo vectorial. ¿Ya? ¿Qué significa vectorial? Ustedes lo saben, por cierto, es una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Ya? La expresión de la intensidad del campo, o sea, cómo yo puedo cuantificar el campo eléctrico, ¿ya?, la podemos obtener fácilmente, ¿cierto?, dividiendo la fuerza por la carga que está en el punto que estamos considerando, ¿cierto?, el valor de ese campo eléctrico. O sea, la intensidad del campo eléctrico, letra E, es el cociente, ¿ya? Es el cociente, o sea, cociente significa división entre la fuerza y la unidad de carga. Entonces aquí nosotros podemos ver la fórmula, que sería la fórmula del campo eléctrico. Entonces, esa sería la relación del campo eléctrico, la fuerza por la unidad de carga. ¿De acuerdo? La unidad, no hay una unidad especial para el campo eléctrico. ¿Ya? No hay una unidad especial para el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Simplemente son las unidades iniciales, que son, ustedes saben que la fuerza se mide en Newton y la carga en Coulomb. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, la diapositiva se me pegó, ahí está. Y acá tenemos otra forma de analizar lo que es el campo eléctrico. Si ustedes se fijan, esta es la fórmula inicial, fuerza partida por carga, y esta relación que está acá ustedes la conocen, que es la famosa ley de Coulomb, ¿cierto? F, la constante K, por las cargas 1 y carga 2, partido por la distancia que le separa el cuadrado. Esta es la famosa ley que estableció Charles Coulomb. Si yo reemplazo esto en la relación que está arriba, ¿cierto?, me queda esto, y una ley simple de variables, ¿cierto? Simplifico las variables que son iguales, que en este caso es esta carga Q0, y me queda esta relación que está acá. ¿Ya? Entonces, esta forma también se puede calcular el campo eléctrico con esta relación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo puedo calcular el campo eléctrico, que insisto, es la región del espacio donde actúan fuerzas de carácter eléctrico,
con esta relación que está acá, que me dice que tengo que multiplicar la constante K, que ustedes saben cuánto vale, pues, ya lo usamos varias veces, 9 por 10 elevado a 9, por la carga, el valor de la carga, y partido por la distancia, ¿cierto?, que, donde estoy calculando el campo eléctrico, que es el cuadrado. Por lo tanto, el valor del campo es directamente proporcional a la carga, ¿ya? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga puntual y el punto considerado. Son las dos relaciones que uno puede considerar del campo eléctrico, ¿ya? Acá hay un ejemplo numérico que es bastante simple, ¿no? Habla de un electrón, ¿cierto? Un electrón que recibe una fuerza de 6,4 por 10 elevado a menos 14 newton. Es una fuerza pequeña, porque estamos hablando de un número que tiene menos 14, ¿no? Un número pequeño. Y la carga del electrón la conocemos, ¿cierto? Ustedes la conocen tanto en mis clases como en la clase de química. Saben que un electrón vale 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, ¿ya? Entonces, tengo que calcular el valor del campo eléctrico. ¿Cómo lo hago? Divido la fuerza por la carga. La fuerza son 6,4 por 10 a la menos 14, ahí la tengo. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, ahí la tengo. ¿Ya? La división entonces de estas dos variables que están acá, que uno lo puede hacer fácilmente en una calculadora científica, si es que no conoce la notación científica, me da el valor que tengo, ¿cierto?, aquí al lado. 4 por 10 a la 5 newton partido por cubo. El signo menos, recuerden que el signo menos representa en física una dirección y un sentido, ¿no? Entonces va a depender de cómo estemos analizando la situación, ya el signo menos que aparece ahí, ¿ya? Pero el resultado del módulo, el valor, ¿cierto?, es 4 por 10 a la 5 newton partido por carga, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, usando la otra fórmula, ¿ya? Esta fórmula que habíamos visto en la... que es... Hay dos formas para calcular el campo eléctrico, una la que acabamos de ver, y esta que tiene que ver con la distancia, ¿ya? Entonces, acá les pido yo que calcule la magnitud de una intensidad del campo eléctrico a una distancia de 75 centímetros de una carga de 3 microcoulomb. O sea, U que está ahí, esto significa microcoulomb, o sea, la millonésima parte de un coulomb. Entonces, antes de hacer el ejercicio, yo tengo que hacer algunos cambios. Por ejemplo, los 75 centímetros tengo que pasarlo a metros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto lo que hago, lo divido por 100 y me da 0,75 metros. ¿De acuerdo? Y 3 microcoulomb los tengo que expresar en coulomb. Entonces lo que hago yo acá, ¿cierto?, es multiplicarlo por 10 a la menos 6. ¿Por qué razón? Porque un microcoulomb equivale a la millonésima parte de un coulomb, o sea, equivale a 10 a la menos 6. Entonces, usted este valor lo divide por 1.000.000, si usted quiere, o lo multiplica por 10 a la menos 6. Las dos maneras son correctas y va a obtener el mismo resultado. Bueno, reemplazo entonces los valores. Constante K, la carga, ¿cierto? 3 por 10 a la menos 6. Eh, la distancia al cuadrado, y bueno, ejecuto esto, la operatoria matemática, y me da entonces 4 por 10 elevado a 8, perdón, 4,8 por 10 elevado a 4 newton por coulomb, ¿ya? Entonces, hay dos formas de calcular el campo eléctrico. Uno, a través de la división de fuerza partido por carga, o en función de la distancia. Cuando me dan la distancia, tendría que usar esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, se da cuenta, la utilización de la fórmula del campo eléctrico es mucho más simple que la utilización de la fuerza eléctrica, que tenía más elementos, entonces uno se complicaba un poquito más. El campo eléctrico se puede representar, ¿ya? Uno lo puede dibujar, ¿ya?, a través de un concepto imaginario que son las líneas de fuerza, ¿ya? Las líneas de fuerza, ¿cierto?, son líneas que me permiten a mí visualizar cómo es el campo eléctrico, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Ya? Entonces yo dibujo estas líneas de fuerza. Son líneas imaginarias, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista de valores no nos interesan mucho, ¿ya? Pero sí, no, para representarlo cómo es el campo eléctrico, yo lo puedo utilizar para visualizarlo, ¿ya? ¿Cuáles serían las características de las líneas de fuerza? Que siempre parten de una carga positiva o una carga negativa, ¿ya? ¿Ok? Y siempre entran o salen de una carga puntual, o sea, va a depender si es positiva o negativa, digamos, ¿ya? Como parten de una carga positiva, o sea, las líneas siempre van a salir de la carga positiva,
y si estamos hablando de una carga negativa, ahí las líneas de fuerza van a llegar, van a entrar. ¿Ya? Las líneas empiezan o terminan en las cargas, no pueden terminar en otro lado, digamos así, en el espacio vacío no puede ser. ¿Ya? La densidad de la línea es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. O sea, ¿qué significa eso? Si en un lugar yo veo más líneas de fuerza, significa que en ese lugar el campo eléctrico es más intenso. ¿Ya? El campo eléctrico es un vector, ¿no? Por lo tanto, es tangente a la línea de fuerza. Es un vector que pasa tangente, toca en un punto de la línea de fuerza. Y algo que es muy importante, las líneas de fuerza no se cortan jamás. Es decir, si yo les pido a ustedes dibujar un campo eléctrico, ustedes no pueden pasar una línea de fuerza encima de la otra, ¿ya? Porque eso significaría que en ese punto el campo eléctrico tendría dos direcciones, y eso no puede ser, pues, hay una pura dirección. Acá podemos ver, ¿cierto?, algunos gráficos de líneas de fuerza. Este es de una carga puntual positiva, ¿ya? Esta es una carga positiva, si ustedes se fijan, es positiva, aquí está, y la línea de fuerza, que son estas que están acá, salen de la carga positiva, ¿se fijan? Salen de la carga positiva, ¿ya? Y ninguna de ellas se puede tocar, ¿ya? Estas son las líneas de fuerza, entonces, me permite, estos son los dibujos que uno habitualmente ve, ¿ya? Entonces, a lo mejor ustedes no saben de qué se trataba. Son líneas de fuerza que sirven para representar un campo eléctrico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esa es de una carga positiva, y acá podemos ver, ¿cierto?, lo que ocurre cuando son de signo contrario, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Que son dos cargas de dos positivas o dos negativas, ¿de acuerdo? Va a depender cómo sean los signos, pero el dibujo es más o menos parecido, ¿ya? Pero insisto, las líneas de fuerza son para representar el campo eléctrico, para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Y lo importante es que cuando lo dibujen, no es el caso de ustedes, pues no tenemos posibilidad de hacer eso, pero si les tocara en algún momento dibujarla, esa línea de fuerza, usted no las podría cruzar, porque significaría que hay dos direcciones del campo eléctrico en ese punto, y eso no puede ocurrir, pues en un punto el campo eléctrico tiene una sola dirección, ¿ya? Porque es un vector. Por eso con respecto al campo eléctrico, ¿ya? La otra parte de la guía que yo les mandé, la guía 3, está relacionada, ¿cierto?, con el potencial eléctrico, ¿ya? Este concepto de potencial, desde el punto de vista numérico, de fórmula es más fácil utilizarlo, sin embargo, desde el punto de vista conceptual es más difícil entenderlo, ¿ya? Bueno, parte con el concepto de energía potencial, ¿ya? Si usted se acuerda, en las clases de física usted estudió la energía potencial, ¿no? La energía potencial era la energía que tenían los cuerpos debido a su posición respecto al suelo. Estamos hablando de la energía potencial gravitacional, ¿no? O sea, yo estaba a 1 metro, tenía una energía potencial, pero si estaba a 7 metros, tenía otra energía potencial. Dependía de la posición que tenía respecto a nivel del suelo, ¿ya? En el caso de la energía potencial eléctrica es lo mismo. Es la energía que posee una carga en virtud de la posición que está del campo eléctrico, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso se llama energía potencial. Y es equivalente al trabajo realizado por un agente externo contra las fuerzas para llevarlo al infinito, desde el infinito hasta esa distancia. El concepto de trabajo mecánico, nosotros también lo vimos, ya una vez lo conversamos, que implicaba la fuerza que se aplicaba sobre un cierto desplazamiento, ¿ya? Bueno, la energía potencial, ¿ya? La relación, es la que aparece acá. Esa U significa energía potencial. Esta es la constante K, las cargas que están interactuando, ¿cierto? Ahí la otra, y la distancia R que las separa. Esta relación que está acá nace del concepto de trabajo mecánico. ¿Ya? Si usted, el trabajo mecánico, como la fuerza por el desplazamiento, si usted hace esa multiplicación, fuerza por desplazamiento, usted va a multiplicar la fuerza, la ley de Coulomb, K, Q1, Q2 partido por R entonces se le va a ir una distancia, y como R está al cuadrado, me queda solamente lo que aparece ahí. Entonces, esta sería la relación de la energía potencial, ¿ya? Esta relación nosotros no la vamos a ocupar, ¿ok? Es para poder definir lo que es el potencial eléctrico, que lo vamos a hacer a continuación, ¿ya? Entonces, la relación que se genera entre la energía potencial eléctrica, que recuerden que es la energía que tiene en un punto, ¿cierto?, del campo eléctrico, a una cierta distancia de la carga que produce el campo,
dividido por el valor de la carga es constante, ¿ya? Y ese concepto, ¿ya?, que está mencionado acá, ¿cierto?, se llama potencial eléctrico, ¿ya? El potencial eléctrico, entonces, es la energía por unidad de carga, ¿ya? Es cuánta energía tengo yo, ¿cierto?, por el valor de la carga, ¿de acuerdo? Entonces, la U, ¿cierto?, nos va a significar la energía potencial eléctrica, U la carga de prueba que estamos considerando, la V es el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico, si usted se acuerda, ¿cierto?, la unidad de energía es Joule, la carga eléctrica, ¿cierto?, es el Coulomb, y eso se mide en una unidad que se llama Vol, que usted alguna vez lo ha usado y lo ha escuchado, ¿no? El voltaje, el Vol. Usted ha escuchado que las pilas tienen 1,5 Vol, ¿cierto? Que las baterías tienen 12 Vol, ¿cierto? Que en la casa me llegan 220 Vol, o de repente el papá le dice, oh, bajó el voltaje porque se pueden quebrar las... Entonces, es un concepto que en la vida cotidiana lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué significa que el potencial en punto sea 12 volts? Significa que existen 12 unidades de energía por cada carga, ¿ya?, que se ubique en dicho punto, ¿ya? En el fondo, el potencial eléctrico está relacionado con la energía, ¿ya? Se mide en volt, que es el joule partido por carga, ¿ya? O sea, en el fondo, la energía por unidad de carga, ¿ya? Eso se llama potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es posible determinar el potencial eléctrico para cualquier posición dentro de un campo eléctrico? Sí, ¿ya? Si yo analizo, ¿ya?, quiero calcular el potencial eléctrico acá, yo analizo la relación que me conocí recién, que es la energía potencial por el valor de la carga. La energía potencial, yo sé la fórmula que es esta que está acá, la carga que está acá, como estos son iguales, lo simplifico entonces, y me queda esta relación que está acá, ¿ya? El potencial eléctrico, ¿cierto?, me queda entonces la carga, la constante por la carga y partido por la distancia, que es, desde el punto de vista matemático, muy, muy simple con respecto a lo que nosotros hacíamos anteriormente, ¿ya? ¿Y qué otra singularidad tiene este concepto? Aparte de ser la energía por unidad de carga, que me da mucha información, ¿ya?, esto no tiene dirección y sentido, o sea, es una magnitud escalar, ¿ok? O sea, esto solamente me entrega un número, ¿ya? Esto no tiene dirección ni sentido, no como la fuerza y el campo eléctrico, que tenían dirección y sentido, entonces tener mucho cuidado como nos digo. Acá no, esto es una magnitud escalar, entonces yo aplico directamente, ¿cierto?, el valor de la energía y qué sé yo, y la distancia, y puedo sacar entonces potencial eléctrico, ¿ya? Acá yo tengo, ¿cierto?, un ejemplo numérico, ¿ya?, que me habla, ¿cierto?, de una carga de 5 por 10 a la menos 9 coulombs, una carga negativa, que está a una distancia de 6 centímetros. Este de acá no lo toman en cuenta, ¿cierto? Eso es un duende que entró ahí, ya no lo toman en cuenta. Aplico la fórmula, la última que vimos, constante K, ¿cierto?, carga partido por R, constante 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto?, por la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 9, dividido por la distancia. Aquí aparece 0,06. ¿Por qué razón? Porque este 6 centímetros nosotros lo tuvimos que transformar a metro. Nosotros tenemos que dividirlo por 100, ¿ya? Y me queda entonces 0,06 metros. Al aplicar la relación, multiplico y divido, me da entonces un potencial eléctrico de 750 volts, ¿ya? Negativo porque en este caso estamos hablando de una carga negativa. Acá hay que poner los signos menos o más como corresponda. No hay ningún problema porque esto es una magnitud escalar, no tiene dirección y sentido. En el caso de la fuerza, insisto, en el campo eléctrico, hay que tener mucho cuidado con los signos menos y más porque eso implica una dirección y sentido. Pero acá, no, porque esta es una magnitud escalar. ¿De acuerdo? Bueno, este es el potencial eléctrico. ¿Qué importancia tiene el potencial eléctrico? De que evidentemente, como es en el fondo una forma de energía por unidad de carga, si yo logro establecer dos lugares que tengan potenciales eléctricos distintos, ¿ya?, uno más grande y el otro más chico, se me va a generar entonces lo que se conoce como una diferencia de potencial, ¿ya? Si esa diferencia de potencial, ¿cierto?, está en un cable conductor, ¿cierto?, por ejemplo, de cobre, y yo en los extremos de ese cable logro generar una diferencia de potencial en un extremo con respecto al otro, ¿ya?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los electrones libres de ese cable comiencen a desplazarse, ¿ya?, y a moverse, y por lo tanto se me genera la corriente eléctrica. Entonces, este concepto de potencial eléctrico es fundamental
para que nosotros podamos generar, ¿cierto?, una corriente eléctrica en un cable conductor, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tomo una pila de 1,5 volt, ¿cierto?, y en un lado me dice positivo y negativo, significa que entre el polo positivo y el polo negativo hay una diferencia entre los dos, una diferencia de 1,5 volt. ¿Ya? Y mientras esa diferencia exista, los electrones de cualquier cable se van a empezar a desplazar, ¿ya? Cuando esa diferencia ya no existe, evidentemente la pila ya es incapaz de producir esta diferencia potencial, y por lo tanto yo no voy a tener la posibilidad de tener energía eléctrica en ese cable, ¿ya? Cuando tengo muchas cargas, ¿ya?, lo que tengo que hacer yo es sumar todos los potenciales, nomás, así de simple, ¿ya? Nada más que eso. El mismo cálculo anterior, pero tengo que sumarlo. Por ejemplo, aquí tengo la carga 2, la carga 3, la carga 1, que están todas estas, da lo mismo la posición donde se encuentren en este caso, porque son magnitudes vectoriales. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es sumar. ¿Fija? Sumo todos los potenciales. Calculo y sumo. Al igual como hicimos en el ejercicio anterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Y, como dice ahí abajo, el potencial puede ser positivo o negativo, con base a los signos de las cargas. Si la carga es negativa, obviamente el potencial va a ser negativo, si la carga es positiva, obviamente el potencial, ¿cierto?, va a ser positivo, ¿ya? Acá tengo un ejemplo que podría parecer una cosa demasiado compleja, pero no lo es tanto, ¿ya? Yo tengo dos cargas, acá, la de 3, ahí está, y la de 5, está acá abajo, y están separados 8 centímetros, o sea, entre esta carga, ¿cierto?, y esta carga hay 8 centímetros, si yo sumo 2 más 6, aquí hay 8, ¿ya? Esta n que está acá significa nanocoulomb, ¿ya? Nano significa, no sé si lo saben, 10 elevado a la menos 9, ¿ya? 10 elevado a la menos 9, es una expresión, ¿cierto? Se habla de los nanos, de los mili, de los micro. En el caso de nano es 10 elevado a la menos 9, por lo tanto, esa carga yo tengo que agregarle un 10 elevado a la menos 9, y a la otra de acá también un 10 elevado a la menos 9, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que sacar, dice, calcula el potencial del punto A, tengo que sacarlo aquí. Ahí. Por lo tanto, esta está a 6 centímetros del punto A, y esta está a 2 centímetros del punto A. ¿Se fijan? Entonces aplico la fórmula. Vamos a calcular entonces con la primera, con la de 3, con esta. Entonces, 9 por 10 a la 9, que es la constante K, por la carga de 3 por 10 a la menos 9, se fijan, es positiva. Le agregué este guarismo porque estamos hablando de Coulomb, no de nanocoulomb. Divido por la distancia, que son 6, pero pasado a metros 0,06. Eso me da 450 volt, ¿ya? Calculamos el otro, este de acá, menos 5, tengo 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Por 5 por 10 elevado a menos 9, que es la carga que tenemos acá, le agrego este guarismo, dividido por la distancia que nos separa, que es 2 centímetros, pero pasado a metros, 0,02 metros, y eso me da menos 2250 volts. Entonces tengo dos valores de potencial, ya 450 y este. Y como decía la diapositiva anterior, lo único que tengo que hacer es sumarlo, nada más, ¿ya? Pero como uno es negativo, bueno, obviamente los tengo que restar. Acá se usan los elementos matemáticos tal cual le enseña el profesor Hernández. Por lo tanto, me da menos 1800 volts. ¿Te fijas? Entonces, pareciera un ejercicio más complicado, pero no es tanto, porque da lo mismo donde estén ubicados. Uno tiene que saber la distancia, cuál es el valor de la carga, aplica la fórmula, si es positivo conserva signo positivo, si es negativo conserva signo negativo, y de ahí los junta. Si son todos positivos los suma así literalmente, si hay uno negativo, da usted que restarlo, ¿ya? Y este concepto de superficie equipotencial son superficies, ¿cierto?, que tienen el mismo valor, ¿ya? El mismo valor de potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, aquellas superficies que tienen, por ejemplo, esta circunferencia que está acá, ¿cierto? Este puede visualizar acá. Esa circunferencia está a la misma distancia de la carga que produce, ¿cierto?, el campo eléctrico. ¿Se fijan? Está a la misma distancia. Por tanto, como está a la misma distancia, ¿ya?, todos estos puntos de acá tienen el mismo potencial, ¿ya? Todos estos puntos de acá. Si yo dibujara otra circunferencia acá, todos estos puntos que están acá tendrían el mismo potencial. Todos estos puntos que están acá tendrían el mismo potencial, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, estas superficies que tienen el mismo potencial porque están a la misma distancia de la carga que produce el campo eléctrico se llaman superficies equipotenciales.
Por lo tanto, este potencial 1 que está acá, este potencial 2 que está acá, y este potencial n, que puede ser cualquier número, son todos iguales. ¿Te fijas? Todos iguales. Todos iguales. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, otra circunferencia acá, este va a tener otro potencial eléctrico, ¿ya? Que va a ser distinto al anterior. Como la superficie equipotencial, ¿cierto?, tiene el mismo potencial, si a usted le llegara a preguntar, y le dijeran, ¿cómo es el trabajo desarrollado en una superficie equipotencial? Usted tiene que decir que el trabajo es cero, porque en realidad, como es el mismo potencial, no hay diferencia de energía, por lo tanto yo no gasto energía para mover una carga ahí. El potencial eléctrico, entonces, entre ambos, en cualquier punto de acá, el trabajo desarrollado es cero. Aquí. ¿Ya?